Pues bien, hermanos, en esta hora, que Dios les bendiga. En este momento, damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar una vez más acá, como lo habíamos anunciado, que hoy domingo a esta hora, a las 7, estamos pasando nuestro programa y me siento pues alegre con Dios y con todos ustedes por la salud, por la bendición que Él nos da. Dice que al recibir salud nos genera alegría, porque muchas personas están enfermos y desean tener salud. Nosotros la tenemos. Hay que orar por aquellos que están en los hospitales y nosotros estamos gozando de una paz y de salud. Así que bienvenidos todos en el nombre del Señor al programa de Mesa de Conferencia Familiar. Desde aquí los bendecimos a cada uno de ustedes y también agradecerles profundamente por estar pendientes a esta hora, todos nuestros hermanos y hermanas, amigos que se van a conectar con nosotros y van a mandar sus comentarios, bendiciones para todos ustedes. Agradecerles una vez más a todos, ¿verdad?, por esos comentarios que envían acá. Así que vamos a iniciar como siempre, hermanos, con una oración. Si usted ya está con nosotros, pues puede inclinar su cabeza y se une a nosotros para poder orar y poner en las manos del Señor este momento de programación. Que sea el Espíritu Santo que tome control y que pueda ayudarnos para abordar este mensaje. Nuestro propósito es que la palabra del Señor llegue al fondo de su corazón. Amén. Así que bienvenido, Pastor Cristian, hermano Edwin, que está acá de la cámara, y nuestros hermanos que nos están viendo a través de este programa. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a orar para dar inicio ya al programa, y así pues nuestros hermanos que están transmitiendo nuestro programa por sus plataformas, bendecirles a ellos también, ya que hacen correr nuestra voz por medio de sus plataformas que tienen ahí, por la radio y también por el canal. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén, pastor. Amén. Pues Dios les bendiga a todos nuevamente. Para nosotros un gusto, una bendición el poder estar aquí hoy y ser portadores de buenas noticias. Amén. Es una bendición, así que Dios bendiga la vida de mi hermano Roberto, su Amén. familia. Bendiga la vida de hermano Evis, que nos acompaña, que está ahí siempre monitoreando las transmisiones. Sí. Así que Dios le bendiga a mi hermano. Y como decía hermano Roberto, haciendo remembranza, Dios bendiga a aquellos que son de bendición al transmitir este programa para que llegue a más personas y más personas sean beneficiadas y bendecidas de la palabra de nuestro Dios. Amén. Nos queremos orar para que sea Dios glorificado en todo lo que hacemos. Sí. Y que sea Dios ayudándonos, dándonos palabra a nosotros para poder, hermano, predicarla. Así que vamos a orar. Los invito a que oremos juntos y que juntos podamos hoy gozarnos con esta palabra de Dios que viene. Así que, Padre, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo bueno, lo amable y lo afable. Gracias por lo maravilloso. Gracias por Padre nuestra vida, la salvación. Gracias por todo. Jesús. Queremos poner, Dios mío, mío, ese programa en tus manos para que sea usted, Dios mío, manos, glorificándose, llegando allá, Dios mío, donde tú quieres, donde hay alguien necesitado. Pueda llegar tu palabra, Dios, hasta el hombre grande, tu espíritu que pueda
estorbar Oh, o Cristo dañar, Jesús. o querer Gracias, que la palabra de Dios no corra. Oh, gloria Señor, a en tu Dios. nombre lo ponemos en tus manos el Bendito programa. Cristo. Ponemos Te en tus adoramos, manos nuestras bendice, vidas. Danos guarda. conocimiento. Danos palabra de Jesús, ciencia, palabra de verdad, palabra de rompe, bendición, oh Señor, Dios, en tu toda nombre, tiniebla, para la gloria de tu toda fuerza nombre. maligna. Queremos en tu nombre, Echamos Jesús, fuera en que el tuyo es el nombre poder de y la Jesús de gloria. Nazaret. Queremos que tú vas a Por hacer el algo en poder esta de tarde, tu palabra. porque usted es grande en Gracias. misericordia. Gracias, Jesús. Jesús de Amén Nazaret. y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, ya oramos al Señor. Y ahora pues vamos entonces ya a entrar de lleno al tema que tenemos preparado para esta programación. Ahí en su pantalla aparece este tema. Muchos trataron de poner en orden la historia de Jesús. Y eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Así que vamos a poner ahí, hermanos, para leer la palabra Amén. del Señor, ¿verdad? Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Bueno, vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Mire qué lindo como dice la palabra. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Pues bien, hermanos, como el tema lo dice, muchos trataron de poner en orden. Y aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Hay muchas historias. Desde el principio se han escrito historias. Y todos los escritores han escrito con cuidado, porque las cosas de Dios se escriben con cautela, cuidadosamente, puesto que no estamos hablando de una novela, de una película, de un escrito, de una historia de hombres que no son de Dios, sino que estamos hablando de la historia más leída en todas las edades y en todas las épocas. Todititos los escritores que se encontraban en el tiempo de Jesús, ellos anhelaban escribir la historia de Jesús, a lo mejor hacerse famosos, querían tener ese gran privilegio de ser escritores de la historia de Cristo. Pero fíjese bien usted que el hombre que no anduvo con Jesús, que en los tiempos que Cristo hacía milagros, rodeado de los apóstoles y con cientos y cientos de seguidores alrededor, el escritor no estaba ahí. Y ahí es donde yo quiero que podamos, hermanos, centralizar nuestra mente. Muchos tenían inspiración de hacerlo. Muchos querían hacer este trabajo, pero no estaba en ellos. Dios no los había elegido. ¿Por qué razón es
Entonces que un escritor intentaba a escribir la historia exacta de Jesús y no terminaba bien. Y como no terminaba bien, entonces la historia no era válida, era rechazada. Y otro venía y se reunían tantos escritores para escribir esta gloriosa historia de Jesús. No pudieron. Aquí lo habla Lucas, puesto que ya muchos han tratado. Ellos buscaban métodos, hacían tanto esfuerzo para poder escribir esta historia. Lastimosamente no pudieron. ¿Y por qué digo que no pudieron? Porque no se registra nada de ellos aquí en la Biblia. Como que Dios dice, no son ustedes. Allá está el hombre adecuado, el que el Espíritu había elegido. ¿Y quién era? Lucas. Según Lucas, no anduvo con Jesús. Lucas no estuvo cuando Jesús hacía milagros. Él no sabía nada de esto. El trabajo de Lucas era un médico, era un doctor en medicina. Entonces, en las giras de Pablo, el apóstol, con Bernabé, con los otros compañeros, empezaron a predicar. Y en eso aceptó Lucas, compañero de Pablo, después que él había aceptado a Cristo. Pablo lo tomó como compañero porque le era útil en su ministerio, en su obra. ¿Y sabe qué? Lucas se propuso en su corazón a indagarse, a buscar testigos de todos los milagros de Jesús, a buscar testigos de los familiares más cercanos de Cristo. Es posible que haya hablado con María, con José, con los hermanos de Jesús, porque Lucas narra esa genealogía. Y por eso es que Lucas, como no era un testigo que estaba presente, tomó información exacta de los demás que anduvieron con Cristo, hombres y mujeres honestos que nunca le iban a hablar mentira, sino lo que vieron y oyeron de Jesús. Y ahí empieza el escritor Lucas, amén, a escribir por orden. Y eso fue lo que les faltó a los primeros escritores que querían, que trataban de escribir esta historia, que no supieron ubicarse por orden. Todo quiere orden y Lucas lo hizo así. Es por eso que encabeza el primer capítulo de su evangelio, el evangelio del siervo, el evangelio de un siervo, de un hombre, ¿sí? Y escribe exactamente y empieza este capítulo con estas lindas palabras que acabamos de leer. Permítame, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, porque no era cualquier historia. Gloria a Dios. Según tenemos datos, los que hacen películas, primero escriben una historia. Escriben las escenas que van a llevar a cabo en la cinta, en la filmación. Escriben por orden. Y cuando hay un error lo tachan. Y así, permítame y perdone que estoy poniendo este ejemplo, pero tenemos historia de todos estos artistas, cómo se ubican, cómo planean. Ya cada quien
sabe el papel que va a desempeñar. Y esto que es una película, cuánto más escribir la historia de el hombre más mencionado en todas las épocas, Jesús de Nazaret. Y usted sabe que los escritores tenían que ser honestos para no escribir algo que Jesús no había dicho ni había hecho. Amén. Gloria a Dios. Esa es la historia. Entonces Lucas, haciendo una amplia investigación con los apóstoles, con los familiares, ya tenía toditito el material para poder escribir. Y sabe, hermano, que gracias a Dios que Lucas pudo escribir todo esto. Y por eso es que nosotros tenemos este evangelio de Lucas para que lo disfrutemos, para que lo podamos leer, para que podamos indagarnos. Y cómo aquellos santos hombres de Dios se profundizaron, trabajaron arduamente, hasta con desvelo, con tanto sacrificio, para escribir esta historia para que usted y yo ahora disfrutemos de su santa palabra. Gloria Pastor a Dios. Cristian. Amén. Sí, hermano Roberto. Qué bendición, hermano. Amén. Tratar de explicar esto que está escribiendo el doctor Lucas. Sí. Usted explicaba y nos enseñaba y nos decía de que Lucas no fue discípulo de Cristo, fue discípulo de Pablo. Amén. Pero fue un hombre indagador. Así es. Cuando estudiamos esta carta de Lucas, vamos a ver que la carta de Lucas es una dedicatoria, a Teófilo. Amén. También tenemos que ver que al escribir Lucas, este evangelio, Lucas tiene un propósito. Amén. Y el propósito de Lucas era declarar enfáticamente, escribir el evangelio por orden. Amén. Era la orden, es decir, el orden de la historia con respecto a Cristo. Amén. Era la forma, la manera, porque sí, Mateo escribe evangelio, Amén. Marco también lo hace, Juan. Lo único que cada evangelio tiene sus raíces, su propósito, porque lo hace. Pero Lucas quería como presentar el evangelio un poco más detallado y ordenado. Amén. Cosas que no se hallaban en los otros, no se había hallado en los otros manuscritos. Amén. Sino que cuando leemos el evangelio de Lucas vamos a ver un evangelio ordenado en su aspecto de la historia, de los acontecimientos con respecto a Jesús. Y gloria a Dios por este escritor, por Lucas, que tuvo ese gran propósito de ordenar bien todo con respecto. Ahora, Lucas se dedicó a investigar la vida de Jesús. Tuvo que hacerlo. Así es. Por el simple hecho que Lucas no anduvo con Jesús. Tuvo que indagar. Por eso que tenemos el texto donde dice que, gloria al Señor, de que indagó, investigó, trató la manera de ponerle en la forma más exacta. Sí. Yo pienso que Lucas, el deseo era que Teófilo lo entendiera. Amén. Que comprendiera cómo era el asunto del evangelio. Cómo Cristo, gloria al Señor, cómo Cristo había vivido su enseñanza, la esencia, porque la esencia del evangelio consiste en que nosotros entendamos quién es Jesús. Amén. Si no entendemos quién es Jesús, estamos perdidos. Así Entonces es. la esencia del evangelio es que entendamos y comprendamos los hechos. Y Lucas nos presenta eso. Amén. Amén, gloria al Señor. Es un gran historiador, porque Lucas quería que el evangelio fuese leído por muchísimas personas. Correcto. Y gracias a Dios que ha llegado hasta nosotros. Amén, gloria a Dios. Por el esfuerzo
de Lucas. Lo que él escribe de Jesús lo transmite a nosotros. Correcto. Y por eso es que tenemos que agradecerle a Dios por ocupar estos grandes hombres para que nos dejaran a nosotros esa historia tan bella. Amén. Hablando de historia, pastor, en la Biblia hay muchas historias. Correcto. Y también leyendo historias de otros libros. Muchas historias de grandes hombres que han escrito libros que no es Biblia, no tiene nada de ello, pero han escrito grandes libros. Pero la historia de Jesús, ¿cómo quiero decir? ¿En qué diferencia a las otras historias? Leemos tantas historias, Correcto. ¿verdad? Muchas historias. Yo he leído muchísimas historias en tantos libros de grandes hombres. Pero cuando leemos la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, no es una historia solo por leerla, sino que nos deja como una transformación en el fondo de nuestro ser, porque esta historia no simplemente está como suceso del pasado y que nosotros nos demos cuenta lo que sucedió en aquel tiempo. No, esta historia conmueve, esta historia transforma, esta historia es diferente a las demás historias y yo le hallo que es muy diferente a otras Gloria a Dios. historias. Si estaba viendo, hermano Roberto, que Lucas es tan cuidadoso en esta historia que comienza a escribir desde los orígenes. Sí, Fíjese que esta palabra es muy importante. Dice que Lucas su preocupación era por los orígenes del movimiento. Es decir, cómo nació este movimiento, la historia de Cristo. amén. Es decir, y usted sabe que eso es muy importante al saber cómo arrancó, gloria a Dios, y la parte del origen del movimiento del cristianismo evangélico. Sí, Ahora, también Lucas no solo lo movía el investigar o escribir esa esencia de la historia, de los orígenes, porque yo pienso que esa palabra origen es algo muy importante y Lucas lo aplica, es para que conociésemos sí, acerca del origen, cómo Cristo, gloria a Dios, nace, cómo sucede su muerte. Usted decía, hay historias muy bonitas. Tenemos la historia de Moisés, sí, de Abraham, gloria a Dios. Y no es que no nos guste, pero cuando leemos la historia de Cristo, es como uno siente paz, siente gozo, alegría el experimentar esto, porque ya cuando leemos la historia de Cristo estamos hablando ya de algo hermoso. Estamos hablando Sí. de algo maravilloso que nos supera, gloria a Dios, y supera. La historia de Cristo supera, gloria a Dios, a famosos. sí, Gloria a Dios. Hubieron famosos que dijeron que eran más popular que Cristo, pero murieron. Y Cristo sigue vivo, murieron en desgracia. en desgracia. Entonces la historia de Cristo, una de las historias más conmovedoras y que se estudia en todos los ámbitos. La historia de Cristo se estudia en arqueología, se estudia en ciencia, Amén. se estudia en la política, es decir, se estudia en las universidades. Nosotros como creyentes las estudiamos, es la esencia de nosotros. Entonces la historia de Cristo que escribe Lucas, hermosísima, hermano Roberto. Amén. Fíjese que, por ejemplo, yo tengo libros que uno se llama La historia de grandes cristianos, biografías de grandes cristianos. Correcto. Historias de cada uno de ellos, de misioneros, de personas fundadores de iglesia. Son materiales que nos sirven a nosotros, ¿verdad? Nos sirven. Pero
diferenciamos en la historia de Jesús? Pastor, yo tengo el Corán y he leído ahí lo que el Corán dice. Correcto. Bueno, hemos leído la historia de Mahoma. Sí. Usted ya la ha leído. Sí. Conocemos y hemos leído la historia de Budas, ¿verdad? De Budas. Hemos leído historias de todos los emperadores. Sí. Hemos leído historias De reyes, de monarcas, de los faraones, los césares, de los argones de Siria. ¿Qué es lo que nos generan a nosotros ellos? Nada. Solo conocer la historia. Correcto. Y leer libros está bien, pero solamente es conocer una historia. Usted quiere conocer el fundador de Nicaragua, el fundador de El Salvador, los que fundaron nuestra tierra, los que inventaron el himno nacional, el escudo, y es magnífico, está bien. Correcto. Pero solamente es conocerla. Pero la historia de Jesús no simplemente es conocerla. Gloria a Dios. Ahí está el detalle. Y ahí está la diferencia, que la historia de Jesús marca una diferencia a las demás historias. Porque podemos leer de grandes hombres, de científicos, de la ciencia médica, podemos leer de tantas cosas, pero no es como leer la historia de Jesús, que hasta el profeta Isaías, que no lo conocía, se conmovió. Gloria a Dios. Cuando él podía, Isaías, profetizar su nacimiento, su muerte. Sí. ¿Sí? Y dice que muchos ansiaban ver la historia, querían estar con Jesús. Muchos, dijo Cristo, querían ver lo que ustedes están viendo. Gloria a Dios. Amén. Así Entonces, lo que queremos decir, mis lindos hermanos, es que la historia de Jesús es transformadora. Toca el corazón y lo cambia, lo regenera, porque es una historia saturada de bendición. Impacta el corazón. La historia de Cristo no hay como ella. Nada se puede comparar con la historia de Jesús. Por eso Lucas estaba tan preocupadísimo, pastor, que Sí. él quería escribir esa linda historia. Y uno de sus grandes deseos, hermano Roberto, era de hacer conocer a esa historia. Eso que es lo la más lindo. gente conociera esa historia. Esa historia que lo llevó, gloria a Dios, esa historia que lo inspiró. Él no quería quedarse con la historia para sí. El deseo de este hombre era que todo mundo, gloria a Dios, conociera esa historia desde su etapa de la cronología. Sí. Gloria a Dios. Sí. Vemos la etapa de la cronología, gloria a Dios, hasta la etapa de su muerte, cómo fue sucediendo paso a paso esa historia. Entonces, nosotros queremos conocer a paso la historia de Cristo. Lucas, gloria a Dios, el Evangelio de Lucas es una guía para nosotros conocer eso, hermano Roberto. Amén. El plan de Dios de que Lucas haya escrito esta historia era para que la gente que leyera esta historia se salvara. Gloria a Dios. Y nosotros que ya somos salvos nos gozáramos. Aleluya. Amén. Sí. No era una historia. Fíjese, pastor, que yo creo, como aquí dice que Lucas era médico, Era médico. es decir, doctor en medicina. Y fíjese que Lucas no recibió tanta fama en su doctorado. ¿Sí? ¿Cuándo fue que vino a ser tan famoso como muchos evangelistas, predicadores? A Lucas lo mencionan en seminarios, Sí. en grandes universidades evangélicas, en institutos bíblicos, en todas enseñanzas. Porque si tienen que hablar de los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, tienen que hablar de Lucas. Correcto.
¿Sí? Entonces yo digo que su trabajo, la profesión de doctorado, yo escuché a cierto pastor diciendo que Lucas no era doctor, que era un parchero. Bueno, no me ha dado ningún texto. Aquí dice el médico. La historia dice el médico amado. Así es. ¿Sí? Médico. Que él hacía, conocía, tenía conocimientos qué clase de enfermedad y aplicaba la medicina efectiva para tal enfermedad. Sí, y ¿Sí? Fíjese, hermano Roberto, que, bueno, esto para la gloria de Dios, donde yo estuve preparándonos, nos estuvieron enseñando la parte teológica. Nosotros llegamos al debate que Lucas no era simplemente un médico. Lucas era un hombre especialista en la medicina. Sí. Y era médico para la clase alta. Ustedes saben que ha existido clase alta, Sí. medias y bajas. Sí. Eso naturalmente es así. Sí, Lucas era enviado a esa parte de los médicos, de la parte de la medicina, de las gentes que estaban como decir, emperadores. Por eso es que cuando nosotros estudiamos a Teófilo, si usted ve, hermano Roberto, y es bueno echarle un ojo a esto, si usted ve, se refiere, gloria a Dios, con unas palabras tan hermosas. Dice ahí, gloria al Señor, voy a ver si lo hallo, que está en el verso 3, dice, escribirlas por orden, oh excelentísimo. Esa palabra excelentísimo no se lo está diciendo a una persona, gloria al Señor, de la clase baja. De la clase baja. Porque la palabra excelentísimo se le decía a la parte de excelencia, es decir, príncipes, gloria al Señor, reyes, ¿verdad? Monarcas. Sí, entonces, ahí donde vemos, gloria a Dios, y incluso cuando usted estudia el vocabulario de Lucas, es decir, cuando nosotros vemos el vocabulario, la forma que usa Lucas, podemos denotar que en su vocabulario es una persona estudiosa. Sí. ¿Verdad? Gloria al Señor, porque aunque parezca feo, pero la Biblia fue escrita entre hombres pescadores, como el caso de Pedro, el lenguaje de Pedro. Vemos de dónde venía Pedro, todo eso, gloria, pero vemos a Lucas. Entonces, gloria al Señor, esa es la parte que nosotros vemos. Sabemos que Lucas no era un brujo, no era un parchero, no. Lucas era un doctor. Era un doctor, Sí, legal. Legal. Sí. Entonces, para conservar la historia que Lucas había escrito, Pastor Cristian, y todos los que nos están viendo allí por su cámara, fíjese, Teófilo es un nombre griego. Gloria a Dios. Teófilo. En griego, Teo es Dios. Filo es amigo. Yo trabajé allá en Estados Unidos en un restaurante griego. Y todas las mañanas entraba el cocinero. Kalimera Filusmo. Buenos días, mis amigos. En griego. Entonces, Teófilo, el nombre completo de Teófilo es amigo de Dios. Amigo de Dios. Nombre griego. Teófilo era que en su casa tenía una pequeña librería, biblioteca. Correcto. Y era un hombre tan conservador que los escritos los cuidaba tan bien, y Lucas tuvo una gran confianza de enviarle 2 escritos, que ya más adelantito vamos a hablar del libro del Hechos. De Hechos. Amén, amén. ¿Y quién es el autor, el escritor de ese libro? Entonces, de tantos que habían, él hubiera podido mandar este evangelio a la librería de Alejandría,
entre Egipto y Israel. Correcto. Porque allá está la librería. Sí, ahí está. Bien, podía mandar a la librería que había en Jerusalén, de los archivos que conservaban los rabinos, los sacerdotes y rabínicos fariseos, conservadores de escritura. Pero ¿qué tal si Lucas le envía este evangelio a un rabino que perseguía a la iglesia, que se lo hubiera mandado a Saulo cuando no era cristiano? Se lo hace pedazos. Sí. ¿Quién era el digno de conservar esta historia como un tesoro escondidito? Era Teófilo, porque él era cristiano convertido en el ministerio de Pablo. Teófilo conocía a Pablo, como Filimón. Sí. Eran personas amigas de Pablo, Teófilo, Filimón. La casa de estos hombres era los hospedajes que tenía Pablo con sus compañeros. Gloria a Dios. Entonces Lucas, para que esta escritura lo llegara hasta el día de hoy, escogió, pastor, a Teófilo para que lo guardase, y que tenía que tener un gran cuidado para que esta historia fuese traducida a muchísimas idiomas y dialectos, a fin de alcanzar millones de personas necesitadas para ser salvas. Gloria a Dios. Y ahí es donde se puede conservar la historia de Jesús que está escrita en el Evangelio de Lucas. Amén, gloria a Dios. Mire qué hombres, cómo le daban de tanta importancia. Mire, hermano, yo he visto desórdenes de personas que no cuidan la escritura. La Biblia no la lee. ¿Sabe cómo tienen la Torá los judíos? La Torá, en usos y costumbres judaicos, es prohibido que la Biblia la pongan en la cama. Es prohibido que la Biblia la pongan en una silla, en una banca. Es prohibido que la Torá, usted va a ver la Torá en una banca, en una sinagoga, olvídese. Usted va a ver la Torá en la cama. Y ahora, junto con los zapatos, es el libro más abandonado por muchos cristianos evangélicos y hasta ministros, predicadores, que cuando ya están en el púlpito allí andan flojeando y allí sofocados, que no llevan ni mensaje. Aleluya. Y no hayan que decir. Y como no llevan mensaje inspirados por el Espíritu Santo, lo que hacen es agarrar a machetes a los pobres hermanos que no le han hecho nada. Gloria a Dios. Aleluya. Pero estos hombres eran conservadores, amaban y respetaban la santa palabra de Dios. Teófilo era uno de ellos. Y se cree que lo guardó bien, porque hasta ahora lo tenemos nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Entonces, si lo hubiera mandado a una librería de esa, no sé qué fin hubiese tenido los enemigos de la Biblia, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la palabra de Dios. Mire, no hubiera ni un versículo, pero gracias a Dios que hubieron hombres que guardaron con respeto la palabra de Dios, y es por eso que la tenemos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Sí, este Teófilo, gloria a Dios, pasa a ser un nombre curioso. Sí. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque Lucas lo menciona y me gusta porque lo menciona con un gran respeto. Gloria a Dios. Lo fijamos en los manuscritos que tenemos acá. Sí. Gloria a Dios. Se refiere a él como una persona con mucho cuidado. Aleluya. Es más, según lo que usted estaba diciendo, él manda esta epístola, esta carta, gloria al Señor, esta dedicatoria. Amén. Gloria al Señor a Teófilo. A Teófilo. Ahí te va, amigo mío. ¿Verdad? Y gloria al Señor, y se lo escribe, pero con un cuidado hermosísimo, como parte por parte, pues, para que Teófilo pudiese quizá entenderle, gloria al Señor, la historia,
Porque nuevamente, y es que muchos escritores escribieron de Cristo, Sí. pero no como lo escribió Lucas. Lucas escribe sus orígenes, su forma, y esto es lo que hace muy importante a este evangelio, hermano Roberto. Cuando dice por orden, Ujú. orden de genealogía y orden de eventos que Cristo hacía milagros. Correcto. Entonces, cuando tenía los testigos que anduvieron con Jesús, Lucas escribía cuidadosamente y archivaba lo que ya había escrito. Segunda vez lo volvía a hacer con otra dimensión, otro evento que Cristo hacía. Y entonces es por orden. Para que la historia quedara bien trazada, bien narrada, tenía que hacerla por orden. Gloria a Dios. ¿Sí? Y fíjate, hermano, que Lucas es donde escribe, gloria al Señor, la predicción del nacimiento de Juan el Bautista, comenzando, gloria al Señor, y eso solo yo he podido entender que lo veo desde el punto de Lucas, donde vemos las clases, tanto las clases de Abias, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí. Porque en ese tiempo existía lo que era la orden sacerdotal, ¿verdad? Por Así su es. clase. Sí, Y aquí donde nosotros venimos y estudiamos y vemos las clases, gloria a Dios, del orden de donde vino el nacimiento de Juan el Bautista, o la predicción, el que Sí. recibió, en este caso Zacarías, ¿va? Zacarías. Gloria al Señor. Del Entonces, sumo sacerdote. comenzamos a ver un orden que parte de ese origen, ¿verdad? Así es, en esa forma. Amén. Parte del origen, porque Juan el Bautista juega un papel importante en el caso, gloria al Señor, para describir acerca de la vida de Jesús. Amén. Se juega un papel muy importante, porque Juan el Bautista le preguntaron y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Dijo que no. Entonces, de ahí comienza a relatar esta historia, Lucas, hermano. Es impresionante. Amén. ¿Cómo se expresa Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ni siquiera dice que han sido verdad ni cierto, sino ciertísimas. Confirmación segura. Un sello, ciertísima. Se deja ver que Lucas no escribió mentira, ni una mentira. Gloria a Dios. Todo lo que está escrito y que su puño empezó a escribir eran cosas ciertísimas. Y Teófilo era lo que le gustaba, que le llegaran escritos ciertísimos, no mentira, no falsedad, no cuentos, no fábulas, sino cosas ciertísimas. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes? Sí, los discípulos. Los apóstoles, los discípulos, los familiares. Gloria a Dios. Allí los tenía. A ellos fue los que llamó Lucas para que les diera la información exacta, que no le fueran a poner mentira. Y creemos que es cierto porque parte que Lucas escribe, lo escribe Mateo. Correcto. Y también lo escribe Juan y Marcos. Entonces no es mentira lo que Lucas está escribiendo, porque lo que Lucas escribe también lo escribe Mateo, lo escribe Marcos y Juan. Y fíjese bien que del ministerio de Pablo hubieron dos con privilegios de escribir este evangelio. Marcos, que primero era inservible, miedoso. Gloria a Dios, sí. Marquitos, sí, el pequeño, que se le apartó a Pablo porque tuvo miedo, porque iban a ser zarandeados en cierta ciudad. Entonces, por Marcos, tuvo una discusión Pablo con Bernabé. Sí. Porque Bernabé quería llevar a Marcos
porque era un joven entusiasta, un joven dinámico, pero no estaba capacitado para pasar el fuego de la prueba. El sufrimiento. El sufrimiento, ¿sí? Entonces, Marcos era compañero de Pablo. Después Pablo le escribe y le dice, tráeme a Marcos, porque todos se me fueron. Lucas está conmigo. Lucas no se despegaba de Pablo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y era necesario. Imagínese usted que Pablo le correspondía escribir este evangelio. Pero Pablo no se halló capaz de escribir este evangelio. Él escribió las 14 epístolas. Sí. Pero Lucas, Dios lo eligió para escribir este evangelio. Ciertísimo. Dice, me ha parecido también a mí. Dice Lucas en el verso 3. Sí. Me ha parecido también a mí. Sí. Después de haber ¿qué? Investigado. Mire, y no crea que investigar como lo hizo Lucas era fácil. Se llevó tiempo, se llevó esfuerzo para investigar por persona de los que vieron los milagros de Cristo allí presentes. Pero lo hizo porque él estaba interesado en escribir la historia de Jesús. Gloria a Dios. Aquí está diciendo, habiendo investigado con diligencia todas las cosas, con diligencia. Sí, con esmero. Apreciemos este evangelio, hermano. Leámoslo. Hay que leerlo, leer los evangelios. Nosotros los cristianos tenemos que leer los evangelios. Profundicémonos en la palabra de Dios, en esta historia tan bella. Pero muchas personas no toman tiempo en estudiar esta historia. Por eso son estériles, ignorantes, no saben nada, no se pueden defender. Gloria a Dios. Amén. Y él sigue, diligencia, todas las cosas desde que su origen, desde que empezó Cristo. Sí. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hey, qué bonito le escribe. ¿Para qué? Para que conozcáis bien la verdad. Mire, hermano, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido, ¿qué? Instruido. Sí. Repetimos aquí, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso indica que ya a Teófilo le habían enseñado. Le habían enseñado. Pero Lucas lo que quería Lucas es que conociera bien. Más de lo que ya le habían enseñado. Correcto. A lo mejor Pablo, no sé quién, instruyó a Teófilo. Lo puso exacto en el camino. Y Teófilo aceptó las instrucciones que ese maestro le dio. Porque Teófilo fue instruido. Pero por eso Lucas le haya confianza, un hombre capaz, instruido, con fe, tenía temor de Dios, era digno de mantener en conservación este evangelio. Gloria a Dios. Mire qué lindo, hermano. Aleluya. Pero hay cosas que muchas personas escriben mentiras, y eso es muy peligroso. Escribir falsedades, escribir mentiras. Eso Cristo le dijo a Juan cuando estaba en la isla: escribe las cosas que ha visto. Gloria a Dios. Y las cosas que son. Que no vaya a escribir nada de lo que no había visto, ni lo que no había oído, porque iba a quedar en la historia, en la Biblia, y que todo lo que está aquí en la Biblia
es real. Gloria a Dios. ¿Estamos, pastor? Amén. Gloria a Jesús. Tenemos una linda historia, pastor. Sí. Pero ya para ir culminando, tengo unos textos aquí. Pasemos de lleno, el pastor Cristian, a la segunda historia que el mismo Lucas escribe, y es el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 1 al 2. Amén. Tenemos acá Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. En el primer tratado, ¿cuál es? Lucas. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Aquí habla el primer tratado. ¿Qué era un tratado? Sí. Nosotros conocemos un tratado, unos papelitos que repartimos. Gloria a Dios. Los amigos. Sí. Allí va un mensaje corto, preciso y expositivo para el que lo va a leer. Ahora Lucas le dice al mismo Teófilo, porque es al mismo Teófilo que tiene guardado el primer tratado de la historia de Jesús. Gloria a Dios. Pero ahora viene otra gran historia. ¿Y la historia de qué? Los hechos de los apóstoles. El fundamento, el inicio de la iglesia primitiva, fundada por Cristo, administrada por los apóstoles. Gloria a Dios. Y ahí es donde arranca otra vez Lucas para poder escribir al mismo Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Eso era en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas. Y ahí dice: hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, cuando fue recibido arriba, cuando se despidió, Lucas lo narra cuando Jesús se despide de los apóstoles. Amén. Y eso, yo creo que Teófilo estaba impresionado con toda la gran historia que este gran hombre de Dios, que se profundizó en los hechos de los apóstoles y en los milagros de Jesús, para dejar un escrito en manos de un hombre responsable, santo y que amaba la palabra. Amén. Y fíjense, hermano, que eso que está diciendo usted, de que le dijo en la primera carta, pues te escribí esto hasta que Cristo va, hasta la subida de Cristo. Y si valoramos y nos vamos a Lucas, capítulo 24, verso 50, que es uno de los últimos capítulos y versículos, es cierto, hasta ahí se había quedado. Mira lo que dice Lucas 24, 50. Y lo sacó afuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Sí, es decir, que lo que está escribiendo en Hechos capítulo 1, verso 1 y 2, es verdad. Aquí está el último capítulo. En Lucas. En Lucas,
Y es verdad, hasta ahí había llegado. Imagínense, qué gran trabajo. Es un trabajo de admiración, un trabajo digno de calificárselo. Es un trabajo que estos hombres de Dios escribieron con tanto esfuerzo. Mire, gastaron su vida, gastaron su energía para escribir estas cosas. Y para que tú tengas esta Biblia cerrada, perdiendo tiempo en lo que no importa. ¿Tú crees que lo que estos hombres hicieron no fue grande? Hay que leer las historias. Hay que apreciar el esfuerzo de estos grandes hombres. Ahora, viene el otro relato. El libro de los Hechos. Gloria a Dios. Allí Lucas escribe de casi todos los hechos de los apóstoles. Escribe la contienda que hubo entre la iglesia judía con los gentiles. Sí. Escribe cómo se reunieron el concilio en Jerusalén para tratar este asunto. Gloria a Dios. Lucas ya estaba presente. Escribe todo eso. No sé si estaría ahí o es que escribe de escrituras de otros apóstoles, o sería testimonios verbales de los demás que vieron estas cosas. Gloria a Dios. Pero si Bernabé, que era el pastor de Pablo, gloria a Dios, fíjese usted, sí, Pablo se sometía a Bernabé, sí, porque cuando fue a Jerusalén la primera vez, los judíos lo estaban esperando con ansias, y la iglesia judía, los ancianos judíos, desconfiaban de Pablo. sí, desconfiaban, le tenían temor. Le tenían temorcito, como quien dice, será de mentira que se ha convertido y quiere venir a matarlos a todos. Pero Bernabé lo presentó. Gloria a Bernabé le oían, a Bernabé lo aceptaban los judíos. Entonces Bernabé lo que hacía era presentar a Pablo en la iglesia judía para que Pablo se diera a conocer que era creyente, convertido a Cristo. Gloria a Dios. Y en ese tiempo, si andaba Bernabé, ya andaban los demás apóstoles. Es posible que Marcos anduviera, Lucas, Marcos, anduvieran tiernitos en esa obra. Gloria a Dios. Amén. Pero que, hermano Cristian, lo que queremos enfatizar a todos nuestros hermanos es de que el gran trabajo de la historia bendita que escribe Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo me pregunto, ¿por qué Pedro no escribió estos hechos? ¿Por qué Pablo no los escribió? Sí. Otros apóstoles, Mateo, Gloria a Dios. que anduvo con Cristo. ¿Sí? Y fíjese que Lucas era griego. Era griego. Podía, como dice usted, verlo escrito Pedro, que era judío. Correcto. Pero fíjese que le pareció bien al Espíritu Santo que fuera Lucas. Y gloria a Dios porque fue Lucas. Porque a este hombre no se le pasaba nada. En Hechos de los Apóstoles, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, bueno, a mí me gusta leer Hechos de los Apóstoles, me gusta verlo en la historia, me gusta verlo de una forma u otra manera, porque Hechos de los Apóstoles, siervo, es así como dijo un hermano. Si nosotros queremos ir a leer las cartas paulinas sin leer Hechos de los Apóstoles, no le vamos a entender, porque para entenderle a las 14 o 13 cartas paulinas hay que estudiar Hechos de los Apóstoles primero. Amén. Es ahí donde te das cuenta cómo se realizó todo el trabajo. Hay quienes que sí, yo no digo que no lo puedes leer las cartas paulinas, pero si querés entender la esencia, la bendición
Métete en Hechos de los Apóstoles. Ajá. Ahí está. Es la historia del nacimiento, surgimiento, lo hemos dicho en algunos programas, el surgimiento de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo, Sí. los sucesos que sucedieron con los hermanos, el valor que tuvieron esta gente para predicar el mensaje del Evangelio, a dónde se fueron, porque narra toda casi la trayectoria de Pablo, ahí donde encontramos los viajes de paulinos, Sí. gloria a Dios, hacia dónde iba, es cuando lo vemos, cuando lo enviaron, pusieron las manos sobre Pablo, Bernabé, lo enviaron, hermanos, eso es hermosísimo, gloria a Dios, es lindísimo estudiar estas historias. Así que el libro de los Hechos es la continuación de la historia que Lucas quiere narrar y escribe a Teófilo. Correcto. Y él no se queda solamente con la historia de Cristo, ¿verdad? Una historia lindísima que nos da aliento a nosotros. Entonces quiere continuar Sí. con la historia, escribiendo los hechos de los apóstoles. Creo que ese fue un gran trabajo, un trabajo largo, escribir toda esa historia, las dificultades del apóstol Pablo, de Pedro, cuántas cosas surgieron, pero que él no se detiene ahí, escribe a completar perfectamente con broche de oro, terminar la historia también de los apóstoles. Gloria a Dios. Nos deja claro Lucas de que nos narra la historia de Jesús, la historia de todos lo que hicieron los apóstoles, el nacimiento exacto de la iglesia. Gloria a Nos Dios. da, dice que nos narra, nos enseña, nos enfoca Lucas el lugar geográfico donde nació la verdadera iglesia que Cristo fundó. Amén. Gloria a Dios. Geográficamente e históricamente también nos deja una gran enseñanza. Y si queremos espiritualmente, también la tenemos. Gloria a Dios. Así que gracias a Dios, mis hermanos, por esta enseñanza y por este mensaje que hemos leído. Solo quiero, Pastor Cristian, Sí. antes de, vamos a ver qué horas son, de terminar, recitar algunos versículos. Amén, hermano. Para terminar. Gloria a Dios. Tenemos Primera Pedro, y que tengan paciencia nuestros hermanos allí de los que están transmitiendo nuestro programa. Primera Pedro capítulo 1 verso 10. Por Sí. favor, pastor. Amén. Dice Primera de Pedro 1 verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo Amén. que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A Amén. esto se le reveló que no era para sí mismo, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado de los cielos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínese usted. Pedro califica a Lucas, a Mateo, a Juan y a Marcos por lo que escribieron. Gloria a Dios. Y por eso está diciendo que aún los profetas profetizaron, aquí dice, de la gracia destinada a nosotros. Porque cuando él dice vosotros, somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Y que cómo indagaron y que el Espíritu Santo
les indicaba qué persona, ¿Qué persona? qué tiempo. Mire cómo trabaja Dios. Qué persona y en qué tiempo estaba destinada nuestra salvación. Gloria a Dios. Mire qué lindo. Pero como no hay tiempo para eso, Mateo capítulo 13, verso 17, pastor, ya para ir cancelando. Y ahí terminamos este programa. Hermanos, gracias por sus comentarios. No sé si tenemos comentarios. Sí, bueno, gloria a tenemos Dios. algunos acá. Ya los vamos a leer. Amén, gloria a Dios. Mateo 13, 17. 13, 17, gloria a Jesús. Mira cómo dice. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. ¿Por qué deseaban ver y oír lo que nosotros oímos? Gloria a Dios. Porque los profetas que existieron antes de Cristo solamente se gozaban en las profecías, Así es. pero ellos querían ver. Nosotros no vimos lo que Cristo hizo, pero lo vemos a través de la Biblia. Gloria a Dios. No oímos lo que Cristo dijo, pero lo estamos oyendo a través de la Biblia. Es decir, entonces, que todo lo que los profetas profetizaron, lo que los apóstoles iban a hacer, los milagros de Cristo que quedaron aquí escritos como evidencia concreta de nuestra salvación, hermano, estamos sirviendo a un Dios vivo. Gloria a Y Dios. nuestra salvación se fundamenta en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Tenemos Dios. algunos comentarios, pastor, ya para terminar. Está lloviendo, no sé, pues, y gracias a Dios ya estamos terminando. ¿Hay comentarios? Sí, por acá nos llega un comentario de la Radio Gracia. Dice, Amén. Dios le bendiga. Ya estamos transmitiendo a través de Radio Gracia. Dios le bendiga, 98.9. hermano Armando, a usted, su familia, la iglesia y toda la audiencia que nos escucha por la radio. Gracias en la Libertad. Bendiciones para todos ellos. También está hermana Edelisa Bonilla. Que, Que Dios le bendiga. También está Aminadab Canales. Que Dios le bendiga. Angélica Fuente. Dios le bendiga. Está por ahí, gloria al Señor, Zacarías Canales. Que Dios le bendiga. Está Morales. Dios le bendiga, es mi suegra. Y está el pastor José Santo Velázquez. Son Que los Dios que le bendiga. me salen acá. No sé el hermano Evi si tiene Hermano Evi. más hermanos por ahí. Hermana Sandra. Que Dios le bendiga, hermana Sandra. Sonia Lazo. Sonia Lazo, Dios le bendiga. Bendiciones, dice el pastor, excelente tema. Amén, gracias hermana por su comentario. También está hermano Giovanni Chávez de Santa Rosa. Dios le bendiga, Dios le hermano bendiga. Giovanni. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dice grandemente a mi pastor, dice Cristian, mi hermano Roberto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y también hermana Irma Romero. Irma Romero, Dios le Dios bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dice hermosa enseñanza. Dios le bendiga grandemente. Amén, que Dios le bendiga a ella. También está hermano Henry Fernández. Que Dios le bendiga. También está el hermano Belis Acevedo. Que Dios le bendiga, Belis. Dice muchas bendiciones a todos los hermanos que hacen posible este programa para todos los oyentes. Gloria Amén. a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Comentario. Gloria a Dios. Solamente Por acá tenemos también que nos escribe el hermano Daniel Romero. Gloria al Señor de la Unión. Dios le bendiga, hermano Daniel. Y la hermana Stephanie Molina. Que Dios le Dios bendiga. le bendiga, mi hermana. Gloria a Jesús. Amén. ¿Terminamos? Sí. Bien, hermanos y hermanas, gracias
porque han estado con nosotros. Ha sido una bendición exponer este tema para que usted lo reciba, lo escuche y que lo ponga por obra. Agradecer profundamente a todos aquellos que están pendientes al programa de Mesa de Conferencia Familiar. Les pido oración por nosotros y este programa para que vaya creciendo más y así alcanzar más almas para Cristo y que escuchen esta palabra. Así que, pastor, nos despedimos con una oración, orando por nuestros hermanos, por los enfermos, algún hermano que esté desanimado, Gloria a Dios. quiera tomar alguna decisión mala, poder orar por él o por ella para que el Espíritu Santo la toque y que se reafirme en la obra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias, por Señor. tu infinita palabra, Dios Oh, mío. Padre Santo. Ha sido predicada, enseñada con Bendito el Señor. mucho gozo. Gracias, Padre, que Señor los que han Jesús. estado oyendo ahí, Bendito Dios mío, Cristo. hayas tocado Adoramos, su Señor, corazón, te bendecimos. hayas llegado a lo profundo Padre de su bueno, ser, bendice de enseñanza, en Dios el mío, nombre de Jesús. pueda crecer en los corazones de mi Sí, hermano. Señor, te Y bendecimos. que la gracia de Dios Padre los Santo. ilumine y los llene, Todos Dios, de nuestros hermanos que bendición. nos escuchan, Espíritu Santo, los Dios que nos mío, escuchan, que Señor, los ponemos en las por manos, Radio los que están Gracia, tristes, bendícelos los que están en el acongojados, nombre de Jesús. los que están enfermos, Aleluya. los que están Todos en los que nos problemas, escuchan, Señor, los que están, Dios mío, allá, desanimados, Padre bueno, por el aquellos canal que están, Dios 62. mío, aleluya, En pasando el nombre de enfermedades, Jesús, te dificultades, pedimos por que Mano están Freddy, quebrantados, Dios Pastor mío, Freddy Pereira, aleluya, su oramos esposa, para que sus su hijos, palabra, Dios su mío, ministerio, los levante la en el iglesia, nombre de Jesús. todos los Enviamos hermanos que en nos tu escuchan, nombre una palabra de poder, Padre la palabra Santo, de en el nombre autoridad, de Jesús, como dice los que su nos palabra, escuchan por levántate YouTube, Señor, en el nombre bendícelos, de Jesús. nuestros hermanos, hermanas, Glorifícate. familiares, allá en Enviamos Estados su Unidos, palabra. bendícelos Su en el palabra es nombre vida. de Jesús. Su Por tu palabra es amor, poder, Padre. su Cristo palabra es bendito. autoridad. Aleluya, Su palabra Señor, nos transmite gracias, vida Padre, te y agradecemos, esperanza. Señor. Aún en los momentos difíciles, Amén. su palabra es como luz, Guárdalo del es mal. como lámpara. En el nombre de En el Jesús, nombre de Cristo. Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, que Dios me los bendiga. Será hasta el miércoles, Dios mediante nos preste vida. Estaremos abordando otro tema y bendiciones. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.